Hello, my name is Kathy Creasy, Executive Director of Leadership Development and Discipleship Ministries for the Church of God of Prophecy. Welcome to this evening's webinar. We're glad you're here, and we hope that this webinar will be a blessing to you and equip you to serve more effectively. Hola, saludos. Soy Kathy Creasy, Directora Ejecutiva del Ministerio para el Desarrollo del Liderazgo y Discipulado de las Oficinas Internacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía. Queremos dar la bienvenida a nuestro seminario web de esta noche. Esperamos que ese seminario sea de bendición e enriquezca su ministerio y lo prepare mejor para servir. Algunas informaciones que deben saber. Al lado derecho de su pantalla verá un área para mensajes de chat. Escriba su comentario. Por favor, compártanos cualquier comentario o sugerencia que tenga y que usted pueda hacer cualquier pregunta relacionada a la presentación de hoy. Al final de la presentación, habrá un breve intervalo para preguntas y respuestas. Así que envíenos sus preguntas. Our guest for today's webinar is Bishop Fernando Lopez Cruz, Jr. Nuestro invitado para el seminario web de hoy es el obispo Fernando López Cruz, Jr. From 1989 to the present, Fernando has served as pastor in several churches of the Church of God of Prophecy in Puerto Rico. Desde 1989, Fernando ha servido como pastor en varias iglesias de la Iglesia de Dios de la Profecía en Puerto Rico. He is currently pastoring in the Monasillos neighborhood in Rio Piedras, Puerto Rico. Actualmente es pastor en el barrio de Monasillos en Río Piedras, Puerto Rico. Fernando has also served as director and teacher at the Biblical Learning Center here in Puerto Rico. Fernando también ha servido como director y maestro en el Centro de Liderazgo Bíblico en Puerto Rico. Fernando earned a doctorate in ministry at the Gordon Conwell Theological Seminary in 2019 and is currently an adjunct professor at several universities, as well as our own Spirit and Life Seminary. Fernando obtuvo un doctorado en ministerio en el Seminario Teológico Gordon Conwell en 2019 y actualmente es profesor adjunto en varias universidades, así como en nuestro seminario Espíritu y Vida. This evening, Fernando is sharing with us insights on how to provide pastoral support to families who are experiencing crisis. Esta noche, Fernando estará compartiendo sus ideas sobre cómo proporcionar apoyo pastoral a las familias que enfrentan una crisis. Welcome, Fernando. Bienvenido, Fernando. Saludos, Katy, saludo, Elwer, y saludo a todos los hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio, esperando todo esto sea de gran bendición para sus vidas. Saludos de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Desde la Oficina Nacional también saludo de parte del obispo Martín Romero. We're glad to have you, so please go right ahead. Estamos contentos de tenerlo con nosotros. Siga adelante, mi hermano. Muchas gracias en esta hermosa y maravillosa tarde. Para mí un privilegio compartir esta conferencia titulada Sirviendo a las familias en tiempos de crisis. Esta conferencia es pertinente al tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde estamos experimentando el impacto de un coronavirus que ha tenido su impacto a nivel mundial y ha afectado a tantas familias en muchos aspectos, desde la salud física de muchos seres humanos hasta la salud económica, entre otras cosas. Así que esperamos que esta conferencia sirva de gran edificación a nuestro ministerio, que sirve en diferentes comunidades y está constantemente atendiendo situaciones de crisis en las familias. A diario, nuestras vivencias nos abren camino a las verdades y valores que forman nuestra personalidad. En estas vivencias, las familias captan la parte festiva y celebran para crear expectativas de unidad, de armonía, cariño mutuo, dar alegría. Vivencias religiosas
en fin, todo lo que promueve familias saludables. Por otro lado, las familias también están expuestas a momentos críticos que nosotros conocemos como crisis. Estas crisis ocurren como consecuencia del curso natural de la vida y otras están relacionadas con circunstancias y hechos inesperados. En cualquiera de estos casos, la familia enfrenta el reto de modificar el repertorio habitual de respuestas ante factores estresantes, recurriendo a recursos internos y a recursos externos. Y es aquí donde las iglesias y sus respectivos pastores y pastoras están llamados a realizar una función de gran importancia a la hora de ejercer un ministerio efectivo hacia las familias en momentos de crisis. Se espera que un ministerio compasivo y apto para atender a las familias esté frente a las situaciones críticas, ayudando a las familias en tiempos difíciles. Nuestro objetivo está dirigido a proveer conocimientos básicos acerca del tema de las crisis familiares y brindar algunas sugerencias generales de cómo ejercer un ministerio compasivo y efectivo en tiempos de crisis familiares. Cuando observamos la palabra del Señor en la Biblia, vemos momentos determinantes en la historia de la salvación, y en todo el trayecto de la historia de la salvación notamos que se dan diferentes tipos de crisis, tanto personales como familiares. En el libro de los Salmos escuchamos las grandes plegarias de el clamor humano que sale del corazón de hombres y mujeres que expresan delante de Dios su dolor en medio de las crisis. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Aunque afligido yo y angustiado, el Señor pensará en mí. Él es mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Clamores como estos y muchos más los vemos en los salmos, en salmos de lamento, en salmos de diferentes tipos, donde se expresa el clamor y el dolor humano ante la presencia de un Dios misericordioso. El libro de Job, también en el Antiguo Testamento, nos presenta el cuadro de un hombre de Dios, una persona íntegra, que Dios mismo da testimonio de él en el libro. Y en esta literatura, esta contrateología que va dirigida a refutar esas ideas de retribución que existían en el contexto hebreo, encontramos a un hombre sumido en una tremenda crisis, pero en medio de esa crisis circunstancial, donde perdió su familia, donde perdió sus propiedades y perdió su salud, lo vemos clamando al Señor e invocando la presencia de Dios en medio de las crisis. En el Nuevo Testamento encontramos a nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo de su ministerio terrenal. De hecho, desde antes de nacer, ya vemos la vida de Jesús sumida en un contexto de crisis. La crisis que tuvieron que pasar sus padres al tener que emigrar a Egipto por la persecución, las circunstancias particulares que existían en el momento. Todos estos escenarios bíblicos nos presentan a nosotros situaciones y contextos de crisis donde en medio de ellas se da el momento de la experiencia con Dios y las experiencias de salvación. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo también atravesó por situaciones muy críticas y las familias que la componían. Vieron momentos de persecución, momentos de hambre, momentos difíciles donde la familia tuvo que enfrentar todo esto, y en medio de todas esas crisis invocaban el nombre del Señor, quien los asistía, los bendecía y les ayudaba a salir hacia adelante. El mismo Pablo, en uno de los pasajes bíblicos, dice que él, en medio de las tribulaciones que enfrentaba en la vida, era necesario avanzar y alcanzar el reino
de Dios. Cuando hablamos de crisis, nos preguntamos, ¿qué es crisis? En el lenguaje chino se usan dos caracteres para describir una crisis. Un carácter representa peligro y otro carácter representa oportunidad. Una crisis brinda la oportunidad para realizar ciertos rasgos personales de aplomo, de entereza y sobriedad ante las pruebas de la vida. Dando una definición más técnica acerca de la crisis, podemos decir que la crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por, número uno, la incapacidad del individuo o la familia para resolver problemas usando métodos y estrategias acostumbradas. En segundo lugar, está el potencial para generar resultados positivos o radicalmente negativos. La crisis, tenemos que observar que de ninguna manera representa una enfermedad o una patología. Son partes de la experiencia universal humana. Existen varias crisis de familia. Vamos a estar mencionando estas crisis en este momento. Primero está las crisis circunstanciales, están las crisis de desarrollo, están las crisis estructurales y están las crisis de desvalimiento. Cuando mencionamos las crisis circunstanciales, estamos tratando con este tipo de crisis que se caracteriza por ser crisis repentinas, inesperadas e imprevistas, urgentes, masivas porque toca todo un grupo de personas o todo un sistema familiar. Y de igual manera, estas crisis representan un peligro y una oportunidad. Cuando seguimos mencionando acerca de las crisis circunstanciales, tenemos que decir que existen varias categorías de las mismas. Estas crisis son enfermedades físicas o lesiones, una muerte inesperada, crímenes, la familia y su situación económica, que a veces sumida en una crisis seria, las guerras y los hechos relacionados a las mismas, y de igual manera los desastres naturales o desastres provocados por el mismo hombre. En cuanto a las crisis de desarrollo, podemos mencionar que es una familia que está pasando por un proceso normal de desarrollo en la familia, ¿verdad? Y se le hace difícil a la familia incorporar estas nuevas etapas de desarrollo de alguno de sus miembros o del conjunto familiar. Estas crisis podemos decir, esta crisis de desarrollo se da en el momento cuando la familia pasa por el proceso normal de matrimonio, nacimiento de un niño, el tiempo cuando el niño le corresponde ir a la escuela, cuando el niño llega a cierta mayoría de edad, cuando llega el momento del nido vacío, el proceso de envejecimiento, hasta la muerte de los familiares. Todo este proceso de desarrollo natural que se da a la familia, esto también es considerado como parte de las crisis familiares. También están las crisis estructurales, que son recurrentes y resultan en una exacerbación y dinámica interna en la familia. Por lo regular, estas crisis, las crisis estructurales, se producen como un intento para evitar un cambio y por lo tanto son las más difíciles de tratar en la familia. Estas brotan de las tensiones ocultas que no se han resuelto y que están subyacentes en las propias estructuras familiares, antes que las fuerzas externas o que las etapas de desarrollo. Y en cuarto lugar, otra de las crisis de tipo familiar es la crisis de desvalimiento. Son cuando hay miembros disfuncionales o dependientes, cuando la ayuda que se necesita es muy especializada o de difícil reemplazo, cuando la familia pierde el control de aquellos
de los que dependen. Esta crisis tiene que ver con los niños, los ancianos, los enfermos crónicos y los inválidos. Estos son los miembros que necesitan de asistencia, de atención de parte de la familia, y esto mantiene a las familias de alguna forma atadas a un cuidado y a una atención especial. Las crisis de desvalimiento se presentan como una ruptura que obliga al sistema familiar a reorganizarse. Podemos mencionar que las crisis se dan o se desencadenan cuando sucede lo siguiente. Siempre cuando va a darse un escenario de crisis, lo primero que sucede son sucesos desencadenantes. Una amenaza, una tragedia, un estímulo o una pérdida. Eso lo vemos graficado aquí en esta imagen que tenemos delante de nosotros, lo que representa que cuando suceden estas cosas, la amenaza, la tragedia, el estímulo, la pérdida, aumenta un nivel de estrés y tensión y ansiedad en el individuo. De inmediato esto moviliza algunas estrategias habituales para tratar de atender esta situación, pero estos intentos de solución fracasan. Esto trae como consecuencia que continúe aumentando el estrés y la ansiedad. Se tratan de movilizar nuevos recursos de emergencia, posibles resultados para la reducción de la amenaza externa, una redefinición del problema, entre otras cosas, pero aún así no se resuelve la situación y esto sigue incrementando hasta que se produce un desorden en las capacidades y los recursos disponibles y entonces la persona queda sumida en una crisis. Existen algunas señales con relación a las crisis. Están las señales físicas como dificultad para comer, disminución de energía y cansancio, dolores crónicos sin explicación, dolor de cabeza, nerviosidad, llanto frecuente, correlación posible con úlceras, hipertensión arterial o problemas cardíacos. Y en casos de trauma severo, podemos decir que hasta el pánico. Existen también señales emocionales y mentales, un sentido de vulnerabilidad o de pérdida de control, pensamientos que generan temor, incluyendo ideas sobre el suicidio, irritabilidad y o irascibilidad, cambios drásticos de humor, dificultad para tomar decisiones, dificultad en la comunicación y las relaciones interpersonales, distracciones, desorientación y en casos severos, sentido de desvalorización, pérdida de estima y desesperanza. También hay unas señales de comportamiento que son recurrir a diversiones para neutralizar la ansiedad, abusar de la comida, abusar de la bebida, agotamiento físico, aislarse socialmente, hipersensibilidad, incapacidad para realizar tareas normales, parálisis y en casos de trauma severo, conductas autodestructivas, adicciones, abuso del alcohol y drogas e intentos de suicidio, etcétera, etcétera. También existen señales espirituales cuando una persona está pasando o está próximo a pasar por una crisis. Hay cuestionamientos sobre la presencia, el poder, la justicia y la misericordia de Dios, lucha existencial sobre el significado y el valor del sufrimiento, disminución o pérdida del sentido, propósito, destino, proyecto de vida, desafíos a la fe y recursos espirituales, búsqueda de nuevos caminos, conciencia de la realidad del mal y amenaza de la muerte, necesidad de recuperar el sentido de gratitud, esperanza y perdón. Y en casos de trauma severo, vergüenza, culpa, odio dirigido a uno mismo, sentimiento de vacío, condenación, etcétera, etcétera. Podemos mencionar también el proceso de la crisis. La crisis
Se desencadena cuando existe una tragedia, un desastre, una amenaza, una pérdida, una desgracia, que sume a la persona en un shock que inmediatamente produce las fuertes reacciones de miedo, ansiedad, frustración, culpa, tristeza. Esto a su vez provoca una desorganización personal que trae como consecuencia apatía, desesperación, hipersensibilidad y hasta lo más probable en algunos ideas extrañas como suicidio, alucinaciones, somatizaciones, etcétera, etcétera. Es aquí donde la crisis o es una oportunidad o un peligro. De acuerdo a cómo se manejen estas reacciones iniciales, será la crisis algo que eventualmente llevará a la persona por el camino del crecimiento o por el camino de la ruina. Cuando vemos la crisis como un peligro, es cuando las estrategias para manejar la crisis son estrategias disfuncionales. La huida, la negación, la agresión, la pasividad, la dependencia, que son el resultado de una crisis mal procesada, y esto a su vez puede terminar en depresión prolongada, quiebres nerviosos, dolencias crónicas y hasta una farmacodependencia. Por el contrario, cuando la crisis es atendida como una oportunidad, entonces se establecen estrategias funcionales donde las personas expresan sus sentimientos, integran lo que está sucediendo cognitivamente, elaboran el duelo de acuerdo a las tareas del duelo y adaptan su conducta a la circunstancia, y esto a su vez encamina a las personas hacia una recuperación y un crecimiento. Hablemos ahora del cuidado pastoral y las crisis de familia. Vamos a mencionar algunas sugerencias generales para ofrecer la primera ayuda pastoral en tiempos de crisis. Estas son, en primer lugar, ese acercamiento del pastor ante las personas que sufren crisis debe ser en una actitud de escuchar empáticamente. Es el momento donde nos acercamos para escuchar el dolor, la situación por la cual está pasando la persona o las familias, estar atentos cuidadosamente a lo que las personas nos expresan desde lo profundo de su corazón, desde lo más sagrado de su interior. Ahí nosotros debemos abstenernos a predicar, a dar sermones, a juzgar o a querer imponer una idea a base de lo que nosotros pensamos y creemos. Un momento de nosotros escuchar, y si en el momento en que nosotros estamos atendiendo la crisis se dan fuertes emociones y se expresan fuertes emociones, no debemos de intimidarnos ante las mismas. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De igual manera, debemos tener presente como pastores y pastoras que no hay respuestas fáciles para el sufrimiento humano. Es decir, nuestra presencia, nuestra empatía, el nosotros prestar nuestra vida en términos de abstenernos a sermonear y sí mantenernos en una actitud de apoyo, de solidaridad, de acogida, es lo que podemos hacer en todo este proceso, y tener presente que el sufrimiento humano es algo muy complicado. De igual manera, debemos estar al tanto de la situación crítica, y si amerita que nosotros refiramos la situación a hacerlo, aquí nosotros debemos reconocer y aceptar nuestras limitaciones hasta donde llega el consejo y el asesoramiento pastoral. En el 1960, Warren Jones, un psiquiatra de Los Ángeles, California, desarrolló el método ABC, destinado a capacitar al personal laico de un centro comunitario para personas con crisis. Warren Jones estableció este sistema o este modelo de intervención que es muy apropiado para la intervención en crisis circunstanciales. La A representa alcanzar una relación de apertura y confianza, es decir, atención rápida,
escuchar empáticamente, evaluar los recursos de la familia. La B representa bajar hasta los componentes fundamentales de la crisis y profundidad emotiva. Identificar y expresar los sentimientos, enfocar en los hechos, las amenazas y los recursos. Y tercero, está la parte de combatir activamente, es decir, establecer objetivos alcanzables y comprometerse a la acción para trabajar y ayudar en medio de la crisis. Abundando acerca de este modelo, podemos decir que alcanzar la A representa alcanzar una relación de apertura y confianza, y como mencionamos aquí, nosotros ofrecemos atención solícitamente, escuchamos sin juzgar, nos ponemos en los zapatos del otro, consideramos a la familia en su crisis y sus capacidades para enfrentarla, y así le comunicamos esta convicción a la familia. Con la B, nosotros bajamos hasta los componentes fundamentales de la crisis y su profundidad emotiva. Y aquí, nosotros identificamos y expresamos los sentimientos, definimos el contenido particular de estos sentimientos, ajustamos el foco de atención en articular el hecho desencadenante, la amenaza que encierra y los recursos que se tienen. Y finalmente, lograr una formulación consensual en la parte número B. En tercer lugar, combatimos activamente, es decir, enfrentamos la posibilidad de que la persona afectada tenga la intención de quitarse la vida. Identificamos junto con las personas los recursos con los que cuentan, establecemos objetivos alcanzables y nos comprometemos a la acción, es decir, contrarrestamos la parálisis, evitamos la dependencia, permitimos la revisión del proceso y de las acciones acordadas. Y el consejero siempre, en este caso, el pastor estará atento a las necesidades para referir las personas, si así lo amerita, a un profesional de la salud. Resumiendo, es importante que en el proceso de asesoramiento de crisis, nosotros primero, escuchemos empáticamente y reflejemos los sentimientos con solicitud. Segundo, formulemos las preguntas para facilitar, focalizar las áreas de conflicto. Tercero, ayudemos a las personas a examinar el problema de forma puntual. También proveamos información, debemos proveer información útil en ese momento, ayudar al individuo a identificar el mayor conflicto y referir a otros profesionales si es necesario. Para concluir, quisiera compartir las siguientes palabras. Si pudiéramos diseñar una vida ideal, la mayoría de nosotros evitaríamos pasar por momentos de adversidad y momentos de crisis. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito para nosotros, aún en la crisis de la vida. Nuestro Padre Celestial desea que las crisis sean oportunidades para que nos desarrollemos y crezcamos a la semejanza de Cristo. El Señor quiere que experimentemos la riqueza de su amor y que demostremos una reverencia sincera. Él usará las pruebas de la vida para lograr los buenos propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Fernando. This was excellent information for our pastors and ministry leaders. Estas son informaciones muy importantes, relevantes para nuestros pastores y nuestros líderes. We know, just as you said in your conclusion, that we all will experience crisis throughout our lives, and we so need our pastor and our community of faith to be there to provide the support that will help us. Y como se dijo en su finalización, de que si todos nosotros pasamos por crisis durante nuestras vidas y que sí necesitamos nuestros pastores, los líderes y la comunidad de fe. I appreciate you having prepared yourself in counseling
to provide this service in your local church and the churches you pastored, but also now you're able to share this information with so many other pastors so that they too can be equipped. Y damos gracias, Señor, que usted se ha dedicado a lograr éxito en tornarse un consejero para que no solamente ofrezca esta ayuda a su iglesia local y a sus miembros, pero que ahora también a los ministros y líderes de nuestra iglesia en todo el mundo. I wanted to ask you a couple of questions. Me gustaría en este momento hacerle algunas preguntas. You shared early in your presentation that the Chinese language uses two characters for crisis, and those characters mean danger and opportunity. Usted ha compartido con nosotros que en el idioma chino se usa dos caracteres o símbolos para la palabra crisis. How can a crisis within a family be both a danger and an opportunity for the local church that is ministering to the family? ¿Cómo puede una crisis dentro de la familia ser tanto un peligro como una oportunidad para la iglesia local que los está ministrando? Representa una gran oportunidad para la iglesia utilizar estrategias funcionales basadas en la palabra del Señor, la cual nos da la base y el fundamento para la sanidad integral, no solamente del individuo, sino la sanidad y el desarrollo de una familia en general. La iglesia debe estar muy activa proveyendo lo que hemos hablado, todo lo que tiene que ver con una actitud empática, una asistencia, un asesoramiento, una acogida y estar muy activo en el proceso de la asistencia de ayuda. Por otro lado, si la iglesia no atiende con estrategias funcionales y la iglesia pasa por alto y utiliza simplemente estrategias superficiales y quizás algunas recetas espiritualizadas superficiales, pues esto puede añadir mayor carga y mayor problema a la familia. Excellent. Thank you for that good advice. Muchas I gracias. think another question. I'm sorry, Mueller. Muchas gracias por su respuesta y sus palabras. I think another question that I believe I hear so many counselors concerned about is, at what point when dealing with a family in crisis should the church, the pastor, and the ministering church know when to turn to professional counselors? Una otra pregunta que he escuchado de muchos pastores es, ¿en qué momento, cuando se trata de una familia en crisis, la iglesia debe recoger a consejeros profesionales? Pienso que la familia, pues, en todo tiempo va a estar atendida, apoyada, y la iglesia debe estar en todo un proceso de crisis con la familia, pero hay ocasiones en que los ministros deben reconocer que hay situaciones críticas que no están al alcance de ellos. Esto es bien importante porque en ocasiones muchos ministros piensan que con los recursos estrictamente espirituales ellos pueden atender y manejar todo tipo de crisis, pero no es así. El ser humano es un ser integral y aparte del apoyo espiritual que podamos darle, que es parte fundamental en la persona, pero hay situaciones críticas que ameritan que el pastor le refiera, y en esto pues el pastor o la pastora deben estar muy vigilantes, cuidando en todo tiempo, llevando a cabo el proceso, pero cuando se le va de las manos y entiende que la situación no es un asunto para la iglesia resolver, debe de inmediato, las iglesias, los pastores deben tener un banco de recursos, de información,
de personas que puedan ser personas de contacto para tan pronto detecten la necesidad de que una familia sea atendida por un profesional, hacerlo. Y no con esto el pastor está fallando ni está faltando, al contrario, está actuando de una manera muy, muy responsable. Excellent, excellent. Muy bueno, muy bueno. I know that probably you as a counselor know the resources available to your church in the professional counseling arena. Yo sé que usted como consejero sabe muy bien de los recursos que está en las manos, a las manos, para poder entonces referirse dentro de ese proceso. But I'm sure some pastors aren't aware of those resources. Pero creo que hay pastores que no están al tanto de esos recursos. Do you have a suggestion for how they can be connected to Christian counselors to help if there isn't someone in the local church equipped to do so? ¿Hay alguna manera que pueda entonces ayudar a esos pastores a cómo conseguir y encontrar esos recursos de esos consejeros profesionales en caso de que encuentren en una situación de crisis? Bueno, existen muchas maneras de accesar información relacionada a profesionales. Eso pues se puede hacer consultando a diferentes entidades o agencias que se dedican al cuidado y la atención de la salud mental de la familia. Los pastores sí deben, al hacer esta investigación para lograr ciertos recursos, tratar de buscar por todos medios que estos recursos sean personas que tengan fundamento y valores en la fe cristiana, porque así pueden aportar desde el punto de vista de la fe y ayudar en todas estas situaciones que puede estar pasando la familia. Esta cuestión de accesar diferentes entidades o a través de un tipo de acción a través del mismo concilio, la misma oficina nacional, que es una facilitadora, puede de alguna forma también establecer un banco de recursos para que los pastores tengan esa información a la mano y esto a su vez también sea un medio a través del cual los pastores puedan tener estos recursos y ayudar a la familia. Good. That's good. Bueno, Thank qué you. bueno. Gracias. Just one more question that I wanted to ask you. I know in your presentation you talked about the family following dysfunctional strategies and also following functional strategies or effective strategies. So what can the local church do to help families move from dysfunctional behaviors to behaviors that are appropriate and functional? En su presentación usted habló sobre algunas estrategias que se puede usar cuando una familia se encuentra en un estágio donde pasan por estrategias disfuncionales. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede la iglesia ayudar a las familias a pasar de estrategias disfuncionales como por ejemplo pasividad, dependencia, a que encuentren las estrategias funcionales como por ejemplo la expresión de sentimientos, adaptación del comportamiento, etc.? En términos de ayuda a la familia de la iglesia, las comunidades de fe son esenciales, son vitales. Todo lo que pueda la iglesia hacer para escuchar, para brindar apoyo, para brindar algún consejo apropiado, para involucrarse en todo este proceso de empático, ¿verdad?, que hay que tener para asistir a la familia en estos momentos es muy importante. La iglesia debe estar muy pendiente a las reacciones iniciales. Si ven que estas reacciones iniciales llegan a un nivel de desorganización
y un nivel donde la iglesia pues ya no esté pueda atender esta situación de acuerdo a sus recursos, pues la iglesia entonces debe buscar la forma de referir, como mencionamos anteriormente, pero sí la iglesia con su acercamiento, con su contacto con las personas críticas, con su apoyo, con ese escuchar empático, son necesarios y son importantes en un proceso como este para ayudar a las familias a moverse hacia ver la crisis como una oportunidad y entonces recurrir a estrategias funcionales. Excellent. Excellent. Thank you bueno. so much, Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. And to our listeners, participants, I want to say thank you for joining us tonight. For more information on our LDD webinars and also for Facebook Live and all of the other ways that we connect with you, please visit our Facebook Live Facebook page and also go to our LDD website, lddcogop.org. Y a todos nuestros oyentes que han participado con nosotros el día de hoy, queremos decirles gracias por estar con nosotros. Si desea más información sobre los seminarios web del desarrollo del liderazgo y discipulado, o quizás el Facebook en vivo o en el boletín informativo, visítenos en la página web lddcogop.org. So once again, thank you so much for being with us tonight. And we do hope that the information and the inspiration that Bishop Fernando has shared with us will bless you and your church as you minister to families who are in crisis. Agradecemos a todos por participar con nosotros de esta presentación y esperamos que la presentación de nuestro hermano obispo Fernando López sea de bendición para su vida y su familia. We look forward to seeing you again at our next webinar. God bless you. Y esperamos poder verlos otra vez en nuestro próximo seminario web. Dios me los bendiga.